Creo que como cualquier mortal yo también tuve la pregunta de si una IA podría reemplazarme. Hay dos conjuntos de habilidades. Las habilidades qué y las habilidades cómo. Entendemos que la IA puede ser una mejora en la productividad o incluso puede incidir en la motivación de los empleados. La gestión implica una toma de decisión, pero no impulsada, no de cualquier manera, con una planificación. En esto así de chiquitito, ¿qué es lo que yo puedo mejorar? El cambio real se logra no cuando somos muchos en un panel, sino cuando entre nosotros hablamos y tomamos decisiones en conjunto. Porque muchas veces pasa, ¿sí? O sea, que quizás lo vivimos desde una mirada muy simplista, ¿no? O sea, Sí. Muy desde, sí, no pasa nada, es ansiedad, tenés miedo, ¿no? O sea, y damos por hecho de que todo el mundo entiende de lo que estamos hablando, ¿sí? Y cada personalidad es diferente porque está conformada de formas distintas. Siempre que no sepamos para dónde ir hay que volver al origen. Bienvenidos a las Talent Talk. Hoy desde Talent nos acompaña Paola Triticchio y quien les habla, Lucía Casteló. Y en este espacio tenemos una invitada muy especial, que es Micaela Barbieri. Es psicóloga, es magíster en psico-neuro-inmunoendocrinología. Y la invitamos para conversar sobre un tema que atraviesa todos los sectores: la irrupción de la inteligencia artificial y cómo eso impacta en nuestra identidad profesional y en la motivación para trabajar. Vamos a explorar no solo lo que cambia en el hacer, sino cómo se mueve en el ser, ¿no? Cómo nos atraviesa eso en nuestra identidad. Cuando la tecnología termina redefiniendo no solo nuestras tareas, sino que nuestros roles, y por ende también un poco quiénes somos. Hola, Mica, bienvenida. Hola, chicas, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio. Estoy muy contenta de estar acá. Y la primera pregunta que te vamos a hacer, Mica, es: estamos viendo que la inteligencia artificial no solo está cambiando las herramientas o procesos, sino que reconfigura el sentido que le estamos dando a nuestro trabajo. ¿Qué es lo primero que se le mueve a una persona cuando su profesión o su forma de trabajar empieza a verse atravesada por la tecnología? Bueno, yo creo que si tomo esta pregunta que me decís, lo primero que se me viene es pensar qué siente, ¿no? La persona. Y si yo les digo que algo corre peligro, ¿no? Probablemente sintamos mucho miedo. Y el miedo no es buen consejero de absolutamente nada ni nadie. Así que por ahí me gustaría arrancar un poco por ahí. Es lógico que si se nos viene diciendo que una herramienta, cualquiera sea, hace unos cuantos años atrás era una máquina a vapor, ahora es una serie de capas y de algoritmos que hacen cosas. Que piensan por nosotros. No sé si por nosotros. Ahí pico de Piensan con nosotros. ¿Piensan con nosotros? Esa es la pregunta que se hace mucha gente, ¿no? Esto de, pará, pero si yo le pregunté, yo soy psicóloga, y le pregunté que me haga la capacitación que yo daría y la hizo. Y la hizo bien, e incluso hizo cosas que yo no me imaginé que podría llegar a hacer y que están buenas. En ese momento, ¿no nos replanteamos esa amenaza, ese miedo de, pará, ¿lo está haciendo por mí o conmigo? ¿Dónde está la línea? Y por ahí habría también que pensar cómo pensamos en qué es trabajar, más desde el lado de sin la herramienta, ¿no? Antes o previo a tener esa herramienta. Es un tema desde ya que muy, muy complejo porque va principalmente a la función que tenemos en nuestros roles de trabajo. Desde ya que la IA muchas veces puede cumplir ciertas funciones y mejor de lo que la haríamos nosotros los humanos, porque la capacidad de cálculo, ¿no? que tiene la IA infinitamente mayor a la nuestra. Creo que también lo que da un poco de vértigo es la velocidad, la potencia y el impacto que eso tiene. Ahora la pregunta es, si reemplaza es porque está haciendo exactamente lo mismo que yo. Entonces, tal vez la pregunta que yo devuelva a este espacio sea, ¿estamos haciendo cosas que puede hacer un algoritmo o tenemos funciones complejas con pensamiento crítico, con conciencia? Ahí está el diferencial. Una Mica, IA. te hago una pregunta y trayendo un poco esto que acabas de nombrar antes, que creo que a veces nos olvidamos, ¿no? De esta transformación y todo lo que viene sucediendo, ¿no? En el mundo y en la vida laboral y en el trabajo mismo. Nombraste la máquina a vapor y la comparaste con la actualidad, ¿no? Entonces, Sí. creo que tiene que ver con la transformación del mundo, del trabajo en sí mismo y de cómo lo realizamos. Y te escucho ahora y digo, pará, porque capaz en ese momento a las personas que hacían ese mismo trabajo, pero ¿sabes qué? pasó y las atravesó esa realidad también, ¿no? Entonces,
no nos olvidemos de estas transformaciones que se vienen dando en el mundo y en las relaciones laborales y en el rol, ¿no? Digamos, vos desde tu expertise, ¿cómo lo evaluás? ¿Cuál es tu evaluación al respecto? Como algo más ahí, porque creo que podríamos dividirlo en 3 etapas, ¿no? Hay un momento en el que nosotros nos usamos la inteligencia artificial y que es por lo que sigue funcionando también, que nos genera mucho placer. Esto de ir a la zona de confort y decir, che, mira qué rápido que estoy haciendo esto, mira cómo aumenta mi productividad, ¿no? Y además del placer, corriéndonos, después nos asusta. Después aparece ese miedo de, che, pará, me compite, o me amenaza, o qué hago yo para superarla o para poder controlarla y que no me controle. Entonces es como, bueno, ¿y en qué momento yo uso mi razón o uso mis conocimientos o mi capacidad de adaptación o qué es lo que me hace diferente a esto, ¿no? Que es esta capacidad de ser humano. Y en una tercera etapa también está la capacidad de adaptación, esto que están diciendo, para el nivel, la vorágine de actualización que hay, es muy difícil estar al día. Bueno, yo hice la comparación de la máquina de vapor porque fue algo que realmente pensé el año pasado, cuando tuve un acercamiento más inminente y más fuerte con el estudio de la IA y con la integración de la tecnología, particularmente de la inteligencia artificial, porque yo creo que siempre tuve un vínculo muy fuerte con la tecnología, siempre me gustó mucho. En mi profesión. Creo que como cualquier mortal yo también tuve la pregunta de si una IA podría reemplazarme o podría reemplazar a. Y me sirvió mucho. Siempre que no sepamos para dónde ir hay que volver al origen. En suma, lo que estamos viendo es la capacidad de interrelacionar y sacar conclusiones a partir de la interrelación de cosas. Que en realidad es una capacidad que si me preguntan a mí, yo no sé si es de ahora el hecho de que ganamos comodidad y perdimos el placer y la diversión de conectar puntos y de sacar conclusiones. Yo creo que viene de larga data y me ha pasado de hablar con gerentes de empresas o con ingenieros e ingenieras grandes, ¿no? Digo de generaciones anteriores a la mía porque siempre me gusta ir para atrás, como para tratar de encontrar un poco el origen. Y ellos me decían que por ahí en los años 80 ya empezaban a haber un cambio en su escolaridad, a nivel social, digo, en que era copado, que estaba bueno a nivel estudio, a nivel dedicación, por ahí en algún tipo de sentido. Yo con esto no estoy diciendo que la gente no se dedique, entiéndase, pero a veces se gana cierta comodidad. Y lo que decía Lu automáticamente me llevó a pensar, Lu decía la palabra placer, decía la palabra satisfacción, y cuando hablamos de psico y cuando hablamos de conducta, cuando ya hablamos de placer, tenemos que pensar en que hay una conducta que por ahí va a empezar a ganar frecuencia. ¿Alguna vez escucharon sobre el circuito de recompensa? Cuando una persona realiza algo, ¿sí? Y esa acción se refuerza porque se desarrolla una satisfacción. O sea, ¿qué es lo que pasa en realidad en nuestro cerebro atrás y cómo se puede relacionar con esto que venían diciendo, ¿no? Del miedo, de la evolución, de la sensación de supervivencia, porque es como me va a reemplazar y si me va a reemplazar es como una suerte de muerte, si se quiere, en un ámbito de la vida, como es el trabajo, que para algunas personas puede ser más o menos significativo. Volvemos a lo del placer. Quiero que se imaginen que nuestro cerebro tiene 2 vías. Una vía que se llama mesolímbica y una vía que se llama mesocortical. El sistema límbico es el que está encargado de nuestra experiencia emocional, si se quiere, de cómo vivimos y sentimos las emociones. Y por ahí podríamos pensar más el placer, ahora vamos a ir a eso. Y la mesocortical está encargada del razonamiento, de la toma de decisiones, de la ejecución de tareas y de cosas. Hay gente que como que hace como un dualismo de estas dos, ¿no? Como un poco la razón y la emoción. Yo en terapia y también en el trabajo con organizaciones traigo un concepto que es el de mente sabia, que es la capacidad de poder integrar la emoción a la razón y la razón a la emoción. Porque siempre podemos hacer esa dialéctica. Y de hecho, las mejores decisiones surgen de hacer una dialéctica. Las decisiones más sabias surgen de que yo pueda conectar mi racionalidad y qué es conveniente y qué
va a servir y nos va a permitir adaptarnos, etcétera, con lo que estoy sintiendo en el momento. En el momento en el que hacemos algo que nuestro sistema nervioso interpreta, que nos mantiene con vida y que está bueno, Lu traía el ejemplo de tomar agua, y acá puedo poner comida, descanso, sexo, cualquier cosa que le diga a nuestro organismo que va a perpetuar su existencia de manera satisfactoria, y no solo eso, sino que va a continuar el trabajo estable. Claro. Que siempre me va a provocar esa sensación de satisfacción. No sé, porque ¿qué pasa con nosotras y las personas que emprenden? ¿No hay satisfacción ahí? ¿No hay una serie de recompensa cuando algo nos sale muy bien? Claro, por eso digo, meter un gol, digamos, en el trabajo, generan esa satisfacción y también se vincula muy fuerte con la sensación de supervivencia. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir proveer, ¿no? Dinero, y por eso también cuando te llama recursos humanos a una reunión te da tanto miedo. No, bueno, pero lo que decís es súper importante, porque el trabajo en realidad es un medio, si lo queremos simplificar de esta manera, puede que no, pero en líneas generales trabajamos para ganarnos la vida y para vivir. Entonces, ahí el dinero, no sé si el trabajo, el dinero, así como el agua, con la sed, con la comida, con las relaciones sexuales o las relaciones afectivas en general, tiene una función, mi supervivencia. Totalmente. Cada vez que yo me veo retribuida en algo, activo ese circuito de recompensa. Pero volvamos un poco a esto. Yo uso ChatGPT. Tengo que hacer un montón de cosas, tengo una lista de tareas interminable, le pido ayuda a ChatGPT y me arma una cosa que digo, wow, listo. Cumplí con la función que tenía que cumplir en muchísimo menos tiempo, satisfacción, seguramente esa conducta se refuerce. El tema es que yo le hablaba de esa vía mesolímbica, pero también estaba la mesocortical. ¿Qué empieza a pasar con mi ejecución? ¿Qué empieza a pasar con mis habilidades cognitivas? Hace no mucho salió, hace unos meses, un paper que fue revolucionario, no sé si lo vieron, el del MIT. Consigo cada vez más rápido la satisfacción de la tarea terminada y bien hecha en algún punto, entre comillas, la tarea está terminada, pero mi habilidad cognitiva no se puso en juego. No me esforcé demasiado por hacerla. Y eso empieza a ser perjudicial. ¿Y qué pasa cada vez que tenés una nueva tarea? ¿Te ves con una capacidad de eficacia? Entiendo el punto, sí, o sea, claramente, pero también es el estilo de personalidad de cada uno. Hay mucha gente que a veces se siente súper amenazada, ¿sí? Y hay mucha gente, o sea, que sucede esto de, no, pará, esto está re bueno, voy a dejar de esforzarme tanto, ¿no? Entonces, como que digo, ok, sí, está buenísimo, o sea, que lo planteemos desde un lado de qué pasa con la satisfacción, pero también las personas somos personas que muchas veces, o sea, el camino más fácil nos queda bien. ¿En todos los casos nos queda bien? No, por eso digo que depende de cada uno, obvio, sí, o sea, depende de un montón de cosas igual, pero está Una bueno buena como... psicóloga siempre dice depende. Y Depende, claro. yo soy psicóloga, pero en relaciones del trabajo el depende muchas veces nos salva la vida. Y me ha pasado últimamente muchas conversaciones que quizás aparece esto, ¿no? De bueno, o sea, o nos da miedo, o qué nos pasa, ¿no? O mismo, no sé, yo siempre digo que en pandemia nos transformamos o nos quedábamos en el tiempo, en todas las profesiones, ¿sí? Y un poco creo que la invitación es, ¿qué nos pasa desde este lugar, ¿no? O sea, desde la mirada de, ok, empezamos a detectar todo esto, es como vos decís, ¿no? O sea, pero ¿qué nos pasa acá? Somos personas. Que muera una forma de hacer las cosas, una forma de funcionar en el mundo, porque lo que estamos viendo en realidad es un poco eso, ¿no? Como está, de alguna manera, formas de proceder, están muriendo, están desapareciendo para que aparezcan otras. Nos pone en jaque y hace que nosotros nos tengamos que transformar como profesionales. Esto que bien decían es, podemos aprobar toda una carrera usando ChatGPT, y hay gente que lo hace. Y la realidad es que aprobó la carrera ChatGPT, te transformaste vos o le enseñaste al chat. Y después ese chat se reinicia. ¿Y qué pasó con todo tu conocimiento? ¿Hacia dónde quiero llegar yo? Porque justamente si pensamos en la universidad, es un proceso de transformación personal y profesional que te tiene que poner en jaque. La idea no es que lo resuelvas fácil, tiene que haber una transformación propia como ser humano para poder adaptarse a los requerimientos de cada docente. Pero que son distintos y van a ser similares a los de cada cliente. Chicas, mira, quizás tomando esto que vos decís, o sea, acá tenés 3 profesionales que estudiaron 3 carreras diferentes, ¿sí? O sea, que además de estudiar,
¿sí? O sea, eso después hay que llevarlo a la práctica, mis señores. ¿Sí? O sea, hay que poder analizar qué pasa Voy a en una integrar lo que están organización. diciendo ustedes dos, porque las dos Obvio. están diciendo cosas que son muy valiosas. La IA, como cualquier otra tecnología, es una herramienta. Y una herramienta la usamos para un fin específico. Claro. Entonces, vayamos al origen y preguntémonos cuál es ese fin específico. ¿Es aprobar? Bueno, si es aprobar, tal vez sí sea la herramienta para eso. ¿Es aprender? Bueno, tal vez también sea la herramienta, solo que usada de otra manera. Por ahí de otra forma. Melina Masnata es una divulgadora tecnológica que es licenciada en educación. Tiene un libro incluso que se llama Educar en tiempos sintéticos, valiosísimo para pensar estas cosas, porque es una realidad sobre la que no sé si es muy fructífero, es muy útil pelear. O sea, ya está acá, ya es inminente. Y tampoco, ¿por qué pelearíamos contra un martillo? ¿Por qué pelearíamos contra cualquier tipo de herramienta y tecnología? Contra la máquina a vapor. Seguramente hubo un montón de movilización y de hecho no es casual que la psicología nace en los años 50. Estamos en un contexto posguerra. Acá estamos en un contexto pospandemia. Voy a citar a una persona que yo admiro muchísimo, que es ingeniero industrial y que sabe muchísimo, y no porque sea mi padre, sino porque lo admiro muchísimo. Él en un momento refirió, tiene su propia hipótesis, pero en un día hablando sobre la baja en la tasa de natalidad y sobre que las mujeres por ahí tenemos un proyecto distinto al de maternar o maternar y otros, me decía, Mica, los ejércitos ya no necesitan personas, las fábricas ya no necesitan gente y las ciudades por ahí cada vez están más colapsadas, el ambiente tiene su techo, entonces qué loco que en momentos de este estilo empiecen a haber discursos varios que motorizan por ahí o facilitan, y ni siquiera les hablo desde el deseo, desde la posibilidad, les digo. Hoy en día una persona que tiene deseo de maternar, por ahí por contexto, no lo puede hacer. No lo puede hacer. Difícil, claro. Entonces, en ese contexto, ¿no? Y en todo este cambio, hay algo muy, muy parecido, y esto lo agrego yo, esto no lo dijo él, así que si digo una burrada, me voy a comer yo los créditos de la burrada. Que es que, ¿qué pasa posguerra? También hay un escenario de desidia o de abatimiento social, donde hay tropas movilizadas, sociedades que quedan con muy pocos recursos, muchas muertes. ¿Qué pasó después del COVID? Ya no necesitamos guerras, porque tampoco hay hombres para los ejércitos. Por ahí necesitábamos alguna amenaza natural o de cualquier otra índole que haya movilizado y generado este cambio tan tremendo que estamos viendo después del 2021. Lo que dijeron ustedes, la tecnología empieza a tener un lugar patognomónico tremendo, o sea, muy, muy importante, durante y después de eso, porque las personas que no se adaptaban, y voy a hacer foco en esa palabra, adaptación, ¿qué pasaba con esos negocios? Con los negocios que no se adaptaban a ese contexto. Ustedes lo han visto. El negocio que no se adapta muere. Se muere. No crece, muere. Sí, igual la persona que no se adapta muere. En Sí. muchas maneras y en muchos sentidos. Sí, Eso sí sería evolucionista. Es evolución y también volvemos pensándolo o traspolarlo a un negocio. Negocio que no crece, que no evoluciona, también muere. Entonces, no digo crecimiento en cantidad de personas, digo crecimiento a nivel evolución, adaptación a la sociedad actual. O sea, los tiempos cambian, las sociedades cambian y tenés que cambiar con ellas. Podemos hablar de un duelo en todo esto que estás hablando. De muchos duelos. De muchos duelos. De duelo en el tránsito de el cambio de identidad, ¿no? Cada vez que nos adaptamos, porque ese creo que es uno de los grandes problemas que hay. Cada vez que entramos en crisis porque notamos que hay un cambio en el ambiente que nos requiere adaptarnos para seguir funcionando con él, implica mudar nuestra piel, implica reinventarnos. Y esa reinvención implica un duelo. ¿Qué nos puedes decir a las personas que se encuentran en esta situación de sentirse amenazadas, de sentir que se tienen que adaptar, de sentir que muchas veces con el miedo de no sé si tengo las herramientas para adaptarme o no sé cómo adaptarme o cómo capacitarme? Primero, ¿qué indicadores pueden ver o qué síntomas, pensando en síntomas, qué síntomas pueden observar en sí mismos
y qué recomendación les darías para poder transitarlo y empezar a moverse, ¿no? De ese lugar. Me encanta. Bueno, me encanta porque tu pregunta tiene dos cosas que me parecen muy importantes. La primera es el identificar, el conocer, y la otra es el pasaje a la acción. Así que, bueno, vamos a empezar primero por la descripción. Yo les decía al inicio que esto da mucho miedo y mucha ansiedad. No son lo mismo, miedo y ansiedad. Yo sé que suele haber a veces como una superposición. Bajemos a tierra qué es el miedo y qué es la ansiedad, porque aparte aparecen como una cosa terriblemente fea, negativa, tiene una prensa pero malísima. Yo no creo que haya emociones negativas y positivas. Sé que es un término que se usa mucho, sé que es un término que se usa mucho en organizaciones. Yo nunca hablo de emociones positivas y negativas. No me gusta. El miedo y la ansiedad pueden ser incómodos, pueden ser emociones incómodas, emociones displacenteras, pero tienen una función. El miedo, yo les decía al principio del podcast, que venía de la mano con avisarnos, con prendernos una alarmita de que por ahí hay un peligro inminente para nuestra supervivencia o para la supervivencia de algo que es importante para nosotros. Ahora bien, la ansiedad es inespecífica, ya no es inminente. La ansiedad es la experiencia psicofísica. Lo que pasa es que percibimos que puede haber un obstáculo, pero no sabemos bien en dónde ni en cuándo. Muchos lo llevan al futuro, pero hay autores como por ejemplo Beck que dicen que tiene ojos en todas las direcciones, va para el pasado, para el presente, para el futuro. Pero con lo que tenemos que quedarnos de la ansiedad es que hay algo en específico, hay una relación muy fuerte con la incertidumbre, con el no saber, y lo mismo pasa también con el miedo. Habiendo hecho esa introducción, lo que ocurre generalmente es que nosotros vamos existiendo y ante una determinada situación, nuestro tálamo, que es una parte de nuestro cerebro, el tálamo hace como un filtrado, ¿no? De los estímulos que vienen. Yo no proceso todos los estímulos que hay. Tálamo, ve algo. Esto puede llegar a ser una cosa medio baja. Llega la amígdala. La amígdala es otra parte que está en el sistema límbico y se prende cuando hay una amenaza, cuando hay un botón de pánico. Peligro. Claro. Y esa amígdala va a preguntarle al hipocampo, que es una estructura que es la que está encargada de nuestros procesos de memoria, de aprendizaje. Che, como un repositorio, ¿qué onda esto? ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? Y en función de información que tenemos, de cosas que vimos antes, de noticias, de cosas que nos pasaron en la vida, etcétera, ese hipocampo le dice a la amígdala, che, sí, pará. En ese momento, si consideramos que hay un estresor, o sea, hay algo ahí, que nos representa una amenaza o un peligro, y que nosotros, y esta es la parte más importante, no tenemos las herramientas suficientes para hacerle frente, no tenemos los recursos de afrontamiento suficientes, o que consideramos suficientes para paliar ese estresor de manera exitosa y sobrevivir, se prende una respuesta de alarma de estrés y se activa un eje que se llama hipotálamo, hipófisis adrenal. No importa tanto, pero quiero que sepan que es el eje del estrés, que se prende en momentos donde nos vemos por ahí como sobrepasados con alguna cosa, y ahí se activan una serie de respuestas. Emocionales, muchas emociones, cognitivas y conductuales. Te hago una pregunta, entonces, en esto de estos síntomas, ¿no? Esto que puede aparecer o cómo nos sentimos, o sea, en todo lo que nos acabas de compartir, ¿nos puede pasar todo esto en el mismo momento? O sea, ¿puede aparecer todas estas sensaciones que vos nombraste y estos alertas en el mismo momento? Hoy pasa, ¿no? O sea, que la ansiedad está de moda, ¿no? O sea, decir que tengo ansiedad casi que es como decir, hola, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, todos tenemos ansiedad. Todos tenemos ansiedad. No, pero en el mejor de los para todos es un problema. Mal que tenemos ansiedad, chicas. Eso mismo digo yo. Entonces, prepara para distintos escenarios. Por eso les hago esta pregunta, ¿no? O sea, porque a veces, o sea, según con qué persona hables, ¿no? O sea, puede ser como, no, porque tengo ansiedad y todo, y enseguida lo vemos negativo nosotros mismos, las personas, ¿no? O sea, y nos pasa dentro de las organizaciones, y nos pasa en nuestro mundo individual, en nuestro mundo personal, ¿sí? Entonces, ¿cómo dirían ustedes que lo identificamos y no lo tomamos desde la angustia, ¿no? O sea, digo, nos damos cuenta, ¿y qué hacemos con eso, chicas? Hay como dos respuestas generales, que es el mecanismo este que desencadena, voy a decirlo muy a simples rasgos, porque Mica lo explayó un montón a nivel teórico, pero en la acción, ese mecanismo, esa amígdala que te genera como todo ese camino neuro que nos contaba Mica, hay dos mecanismos, que es el de lucha o huida. Entonces, en esa lucha o huida está un poco el síntoma de qué es lo que estamos haciendo, cómo nosotros estamos respondiendo ante esta amenaza, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me estoy evadiendo?
¿estoy usando la herramienta por demás? Esto que veníamos diciendo, ok, la subestimé o la sobreestimé, o ¿qué estoy haciendo con esto? ¿No? Es aprender a usarla, es el poder agarrar y decir, ok, ¿cómo yo me estoy reconociendo frente a esta amenaza, frente a esta herramienta que veo como una amenaza, ¿no? Que esto, ¿no? También tiene que ver con cómo la estamos viendo, tiene que ver con esta percepción, con esta experiencia y conocimiento que hace que nosotros lo veamos o como una amenaza, o como una muy útil herramienta, o como una gran aliada para descansar. En realidad, esto que Lu cuenta depende de muchas otras cosas antes, y no todos luchan o huyen. Muchos se congelan y muchos la quedan, vamos a decir. Hay 4 respuestas, son las 4 F: fight, flight, faint or freeze. En español, porque la teoría está en inglés, lucha o huida, congelamiento o colapso. Antes del qué hacemos y antes de todo esto, y la ansiedad y demás, ¿cuándo la ansiedad es buena? ¿Cuándo el estrés es bueno? Cuando está dentro de cierto parámetro. Claro. Cuando está dentro de cierta dimensión es bueno. En el momento en el que aparece en más o en menos, porque ojo que también no sentir miedo y no sentir ansiedad es re peligroso. También nos podemos poner en peligro, podemos hacer cosas que no son funcionales o que no son adaptativas para nuestro fin, para nuestro propósito, y es igual de perjudicial, en realidad. Entonces, a lo que tenemos que estar atentos es a la intensidad, o sea, a cómo están sintiendo este miedo o amenaza. Y a cómo se sienten ustedes respecto a este miedo o amenaza, porque a veces sentimos un poquito de miedo, bueno, investigamos, llamamos a un amigo, lo gestionamos y lo resolvemos de una manera que nos funciona y que nos permite seguir adaptados y continuar. Muchas otras sentimos que no podemos afrontar la emoción, no la situación, no la energía y demás, la emoción. Y está buenísimo que seamos conscientes y que primero, antes de cualquier cosa y de qué hacer y demás, sepamos cuándo tenemos que pedir ayuda. O sea, si hay algo que nos está preocupando más, nadie es ni más tonto, ni tiene menos herramientas, productivo o lo que fuese, por levantar la mano y decir, che, necesito ayuda con esto. De hecho, es inteligente, es adaptativo, nos permite seguir creciendo y seguir siendo productivos, el saber cuándo pedir ayuda. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Entender todo lo que charlamos antes y tener un muy buen detector, un muy buen ojo de cuándo estamos sintiendo que el agua está llegando al tope, de cuándo podemos... Por lo menos me parece fundamental lo que estás trayendo, Mica, porque muchas veces pasa, ¿sí? O sea, que quizás lo vivimos desde una mirada, perdón, voy a ser como dura acá, ¿no? Como desde una mirada muy simplista, ¿no? O sea, muy desde, sí, no pasa nada, es ansiedad, tenés miedo, ¿no? O sea, y damos por hecho de que todo el mundo entiende de lo que estamos hablando, ¿sí? Y cada personalidad es diferente porque está conformada de formas distintas, ¿no? Entonces, y a veces las personas realmente, o sea, se encuentran en el lugar de que no están pudiendo expresar ni siquiera por qué tienen ese miedo, ¿no? O sea, entonces nos paramos como en un lugar simplista o muy de red social, ¿me entendés? O sea, que de dar soluciones mágicas, ¿no? Cuando es todo mucho más profundo. No existen las soluciones mágicas. Me gusta mucho esto de, prestá la alerta, ¿no? O sea, tenés esa alerta, es sano para vos tener esa alerta. Ese panel de control. Atención. Estamos hablando un montón de los indicadores de los funnels, de cómo Totalmente. Y el embudo interno, ¿qué onda? O sea, ¿cómo están tus indicadores? Ahí va. Hablando de indicadores, viste que a la gente le encanta hablar de indicadores, ¿sí? Yo no llevo ese terreno porque noto mucha adepción en el ámbito este que nos movemos, ¿no? En el laboral / empresarial. En la medida en la que empiezo a trabajar, es terrible como el algoritmo más me trae cosas del tipo, optimizar tu funnel y qué sé yo. Sí. Y a veces también se genera como un contexto muy, muy ansiógeno, ¿no? Como que nos da mucha ansiedad el número. Como el indicador, ¿no? Claro. Y también tenemos indicadores, por suerte, internos. Tenemos un sistema que estuvo hecho, pero con una tecnología, les diría, finísima. El cuerpo y la mente son una cosa que cada día, y yo creo que nunca voy a terminar de estudiarlo y de conocerlo. Tendré un máster en eso, pero no sé nada. O sea, es una cosa enorme que no puede reducirse y que siempre va a tirar a la homeostasis, al equilibrio.
Exacto. Pasa que tenemos que facilitarle eso también. Exacto. Entonces podríamos decirle a la gente, presta atención. Pregúntate, che, Claro. ¿cómo estuve hoy? ¿Qué emoción sentí? Estamos en distintos niveles educativos emocionales. Y eso no es ni bueno ni malo, porque tampoco es algo que se sistematizó. Muchas veces cuando la gente no sabe, ¿no? Lo que le pasa, ¿no? O sea, o no sé, o no lo puedo poner en palabras, yo muchas veces les digo, anotá cuando te pasa eso, ¿no? O sea, anotá, ¿en qué momento te sentís extraño, ¿no? Y no lo puedes llevar como a la palabra, ¿no? O esto que vos decís, no se me ocurrió buscar la rueda de las emociones, que ahora se llevan un montón de herramientas, ¿no? De todo lo que dijiste. Entonces, está bueno esto que yo le digo a la gente, anotá. O sea, es una regulación emocional tremenda anotar, porque como que medio que hace como un delay. Generalmente cuando tenemos emociones muy intensas, tenemos como una mecha muy corta para pasar a la acción, ¿no? Eso va muy de la mano con la impulsividad. La palabra es medio compleja, pero o con conductas impulsadas por la emoción. Ese término a mí me gusta mucho más. Me gusta. Conductas impulsadas por la emoción. Porque es indisociable. Emoción, pensamiento y conducta es una tríada que se relaciona entre sí y por eso digo mucho depende, porque es todo tan complejo que no se puede reducir a un sí o un no. Entonces hay que tomarlo con mucho respeto y con mucho cuidado. Lo de escribir, como decía, dilata la ventana de tiempo y hace que por ahí este circuito mesolímbico medio que regule. Y estamos en el cortical un poco, porque estamos pasando a la acción. Para bajarlo un poco a tierra, generalmente cuando uno de estos dos circuitos está activo con mucha vehemencia, el otro, con mucha intensidad, el otro puede quedar como medio apagado. Okay. Por esos momentos de mucha emocionalidad no tomamos las mejores decisiones. En uno donde estamos muy mesolímbicos, por ahí esto está trabado. Y en uno donde estamos muy mesocorticales, por ahí podemos perder también el contacto con las emociones, con nuestra empatía, con nuestra humanidad. Es un ejercicio recontra difícil poder hacer que las dos cosas confluyan y generen un equilibrio. Escribir me parece una regulación hermosa. Lo que sí tenemos que ver es qué hacemos con eso. Exacto. Entonces, en ese sentido, es que yo me pongo muy pesada con la consulta con un profesional. Porque un profesional sí va a primero saber evaluar, saber si hay riesgo, saber qué tratamiento llevar adelante, saber cómo. Me pongo muy intensa, pero creo que es muy importante desbanalizar a la salud mental. Sí. Desbanalizarla, porque no es moco de pavo. No. Hay que saber llevarla. Bien, eso que hacer con lo emocional, con los casos por ahí donde sentimos que esto se nos va. ¿Qué pasaba cuando teníamos estas emociones y hacíamos esta evaluación del riesgo o de la amenaza? Voy a hacer una suerte de sistematización, ¿no? Como voy a tratar de dar una receta, pero ya saben que los trajes generales a mí no me gustan. Yo creo que necesitamos autoconocimiento, que para todo esto que veníamos hablando antes, saber qué nos pasa, saber nombrarlo, saber qué es, saber qué podemos hacer con eso, conocimiento del contexto, porque hablábamos mucho del contexto, y el contexto tiene un peso tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Porque aparte del autoconocimiento, o sea, yo soy en mi contexto. Claro. Estos dos no van de la mano. Entonces, ¿qué pasa en el contexto? Conocer a eso que me amenaza, porque también lo que nos genera el miedo muchas veces es esta respuesta de evitación y de alejarnos. Y yo les digo, chicas, si van por esta calle, pueden tener peligro de robo o puede haber un peligro de algo, seguramente ustedes vayan por otra, se alejen de eso. El tema es que con alejarse, a veces se sostiene una sobredimensión o se crean creencias que por ahí no son tan así como son, o por ahí todo lo contrario, son re peligrosas si no las estamos viendo. Lo mejor que podemos hacer, por más de que sea muy difícil, primero es regular todo lo que se nos genera, ya sabemos, ahí hay profesionales para hacer eso, y lo segundo es acercarnos de una manera prudencial, con corteza, a eso que no conocemos y que es una amenaza, para poder detallarlo, para poder saber qué hay ahí. Yo recuerdo el año pasado cuando medio que accidentalmente llegué a hacer la tesis de máster con IAS. En mi campo era muy difícil, es muy difícil, actualmente no hay muy pocos profesionales de la psicología que están como en contacto con el mundo tecnológico. Yo ahora estoy haciendo equipo y hablando con alguno de ellos porque decidí meterme. Tuve mucha ayuda igual, porque claramente yo tengo conocimientos de informática, fui a una formación técnica en informática, pero cero de herramientas de IA en ese momento. Bueno, la UTN me asistió
con la creación de un chatbot por WhatsApp, que teníamos la hipótesis de que podía administrar una herramienta psicométrica y tal vez con una dinámica, con un dinamismo mucho más ajustado que por ahí con un Excel o con un formulario de Google, que es como hoy en día se hacen Claro. los relevamientos para las tesis. Bueno, probamos. Resulta que hay teorías como la teoría de la gamificación, por eso yo les decía de que tenemos que tener conocimiento del contexto, ¿no? Para saber qué herramienta conviene que usemos en el contexto. En un contexto donde el span atencional bajó muchísimo post pandemia, muchas veces las personas abandonaban los formularios o por ahí no prestaban atención. Yo no sé si es bueno o malo, a mí no me gusta categorizar en bueno o malo, lindo, feo. Sí, en conveniente o inconveniente y en qué es lo que ocurre per se. Es real que esa capacidad atencional está como en caída, está en detrimento. Entonces, el uso de una herramienta que dinámicamente da preguntas estructuradas con una escala de nunca a siempre, con botones, con facilidad en la interacción, por encima herramientas de gamificación que le dicen a la persona, che, vas por acá, bien, como con un intercambio en esa autogestión, porque solamente son estímulos que aparecen en el ambiente y que le dicen a la persona, lo que estás haciendo está buenísimo, seguí así. Yo refuerzo la conducta de la persona para que siga atenta, para que no abandone, para que siga haciendo lo que viene haciendo, y le digo, de hecho, lo que también pensé en su momento para que la gente tenga una buena adherencia y que se mejore la calidad de los datos, es pensar en una devolución con modalidad tipo semáforo, y no de datos como muy sensibles, porque como no hablamos con la persona, ni hubo ahí un contacto profesional, que sí se haga como un screening y que se le diga a la persona, mira, tu nivel de agotamiento está en verde, amarillo o rojo. Claro. Podrías estarte sintiendo de esta manera, eso lo grabamos. De hecho, hasta se pensó hacer un video con IA y fue como, no, esto es totalmente impersonal. Esto no sé qué efecto va a tener, me acuerdo que dije, prefiero salir yo y hablar. Y se lo motivaba también con eso. Che, mirá que si seguís, los datos van a ser lo suficientemente fiables para poder darte una devolución con pautas de cuidado y de prevención. Entonces, lo que estuvo buenísimo y que a mí siempre me emociona es que no solo fue un relevamiento para una tesis, sino que fue una así de acción de promoción y de prevención. A mí siempre me gustó la salud pública. La salud pública refiere a acciones de promoción y prevención, ¿no? Para la población, no para el uno a uno. No, sino el conjunto de la sociedad. Exacto, porque creo que de nada sirve que nos juntemos acá a charlar sobre cómo está la sociedad, si no hacemos cosas que un poquito, chiquito, traten de cambiarla. Así que bueno, un poco la tesis fue por ese lado. Y te hago una pregunta, que es ya como para ir cerrando. Pensemos en un negocio, pensemos en las transformaciones digitales en el negocio y decime cuáles serían los consejos que le puedes dar a un líder o un dueño para generar estas transformaciones, porque entendemos que la IA puede ser una mejora en la productividad o incluso puede incidir en la motivación de los empleados a raíz de lo que venimos hablando. Yo les decía, autoconocimiento, conocimiento, y la tercera es gestión. La gestión, si me preguntan a mí, esto es totalmente ad hoc, improvisado mío. Autoconocimiento, conocimiento, y la tercera es la gestión. La gestión implica una toma de decisión, pero no impulsada, no de cualquier manera, con una planificación. Entonces, en el tercer paso, yo primero planifico, después ejecuto, después reviso. Y vuelvo. Autoconocimiento, conocimiento, gestión. Autoconocimiento, conocimiento, gestión. ¿Por qué? Porque no somos lo mismo de contexto tampoco. Sí. Bien, y muchas veces, o sea, vuelvo a esto de que lo hacemos parecer fácil, ¿no? O sea, porque claramente, o sea, no es fácil. No, para nada. Antes de que respondas, te voy a hacer la pregunta directamente para que la respondas bien, Pau. Porque lo que está diciendo Mica, vos lo liderás constantemente en la gestión de talento. Entonces, este es tu pie, no vas a hacer una pregunta, vas a contestarlo. ¿Cómo se gestiona cuando sos líder en la organización para incidir en la motivación de las personas con una herramienta y una transformación que nos pone en un duelo, nos pone en una reinvención de nosotros mismos, toca nuestra identidad, nos desborda todo? ¿Qué pasa en la organización y cómo se gestiona?
Sí, a mí me pareció excepcional esto que usaste la palabra gestión, ¿no? O sea, y que muchas veces pensamos que gestionar es sencillo, ¿no? Que tomar decisiones es tipo pim pum pam y ya está, ¿sí? Y nos olvidamos de todo lo que hay alrededor. Sí. Nombraste algo que nosotros usamos mucho, que es el contexto, ¿no? O sea, es entender qué sucede y qué pasa, ¿no? A nivel organizacional. Y quizás durante toda la charla hablamos de estos síntomas, ¿no? O sea, y de qué nos pasa. Y esto nos pasa en las organizaciones también. El tema es cómo prestamos atención a esto que nos pasa, ¿no? O sea, justamente ayer, ¿sí? Hablaba de esto y decía, no le echemos la culpa a la gente porque no sabe qué hacer, señores míos, ¿sí? O sea, miremos, ¿no? O sea, miremos para arriba, miremos para adentro, miremos para el costado, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Por qué le estamos echando la culpa a la gente, no? Y a eso también venía acá que quizás te quería aprovechar desde este lugar, ¿sí? Porque desde la gestión del liderazgo nos olvidamos mucho del observar y pensamos que planificar es burocratizar, ¿no? Es poner un montón de pasos y obligar a la gente a seguirlos, ¿no? Entonces nos paramos en un lugar donde terminamos queriendo solucionar y la empeoramos, ¿no? O sea, porque no escuchamos, porque no observamos, porque no planificamos, ¿no? O sea, usaste como la palabra que para mí es central, que es planificar, pero planificar consciente, ¿no? O sea, planificando dentro de las posibilidades, ¿sí? Que uno puede muchas veces, ¿no? O sea, porque no todas las organizaciones, no todas las personas podemos lo mismo. Yo me canso de decirlo cuando hablo en las organizaciones, cuando doy una capacitación, cuando damos una charla, cuando estoy en la universidad. No todas las personas somos para todos los puestos de trabajo, no todas las personas somos buenas haciendo todo. Dejemos de fomentar la creencia de que todos podemos hacer todo. También banalizamos las cosas. Totalmente. Entonces, banalizamos nosotros y banalizamos a la función. Hacemos como una doble banalización. Totalmente. Lo que estoy diciendo es recontra operacionalizable también, para bajarlo más a tierra y para seguir con las herramientas que pueden por ahí servirle a alguien. Yo en consulta siempre digo que hay dos conjuntos de habilidades. Las habilidades qué y las habilidades cómo. Excelente. Cada una tiene como su suerte de requerimientos, vamos a decir. El qué implica primero observar, después describir y después interactuar con eso. Ahora, no es de cualquier manera el qué, es con un cómo. Exacto. Y el cómo es, primero, sin juicios de valor. Yo tengo que tratar de entrenar a mi mente y a mi experiencia, o sea, y a mí, en no categorizar a la experiencia como buena o mala, catastrófica o ideal. Tengo que tratar de entrenar, y es muy difícil porque desde que crecimos nos enseñaron a pensar en categorías. Totalmente. Pero se puede, y esa es la buena noticia. Sí, que se puede, sí. Entonces, sin juzgar con juicios de valor, o sea, sin hacer juicios de valor. De a una cosa a la vez. ¿Por qué? Porque en la realidad, nosotros no estamos agarrando un problema y evaluándolo. Cualquier profesional o cualquier tecnología que se relacione con un contexto real no va a tener una respuesta y mucho menos va a ser mágica e instantánea. Lo instantáneo no existe. Entonces, en el cómo, el qué teníamos, observar, describir, interactuar. ¿Cómo? Sin juzgar, de a una cosa a la vez. Y la última es hacer lo que funciona. Yo dije la palabra función muchas veces y voy a volver a esa. Nosotros hacemos con un para qué. ¿Para qué estoy haciendo lo que hago? Genial, en función de eso y a dónde quiero llegar voy a saber qué hacer. Pero antes de esta planificación de la que estamos hablando, tal vez tenemos que frenar un poco la pelota y poder describir y después hacer algo con eso. Mira, recién dijiste esto de a una cosa a la vez. Sí, o sea, y se me vino como esto de, yo hago un juego cuando doy clases, o sea, que los alumnos casi que siempre pierden, hasta el momento, la verdad que... Es terrible cómo jugamos con los alumnos, sí, ¿sabes? Creo que gané todas las veces y los que estés viendo esta conversación se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo, pero muchas veces cuando vuelvo sobre la planificación, que vuelvo siempre a propósito, porque nada, es parte de nuestro trabajo en las organizaciones, ¿sí? O sea, y es quizás nuestra mayor responsabilidad, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos, ¿no? Para que los líderes, para que los directores, para que los equipos entiendan la importancia de planificar?
Y la palabra que muchas veces, digamos, nunca sale o sale al final, yo digo, paren, es mucho más sencillo, chicos. ¿Qué es lo más importante de planificar? O sea, tiene que ver con esto que vos acabás de decir, las acciones que van a componer esa planificación. O sea, el paso a paso, el decir, bueno, esta es la posibilidad que yo hoy tengo, ¿sí? O sea, no pienso en Coca-Cola si soy, ¿me entendés? Así de chiquitito. No, pará, en esto así de chiquitito, ¿qué es lo que yo puedo mejorar? ¿Sí? ¿Dónde yo me puedo parar? O sea, quiero hacer como este doble clic ahí porque es realmente tan importante lo que vos acabas de transmitir, ¿no? Desde tu expertise, ¿no? Que colabora un montón con entender, señores, estructura, ¿sí? O sea, pensemos, o sea, es ¿qué diferencia, tengo? ¿Sí? O sea, es una gran diferencia entre la persona que acaba de salir de la facultad, que se acaba de recibir, que es un gran aprendizaje, que la persona que acaba de recibir está con el debe, ¿no? Con el manual abajo del brazo, y que me pasó hace muy poco, y lo que me decía Paola todo el tiempo era, tenés el manual bajo el brazo, tenés manual bajo el brazo. Y por un lado está buenísimo, porque nos buenísimo ayuda a pensar y a repensar. Lo tenés refresco, pero al mismo tiempo lo que tiende a suceder es que uno mira la organización, empieza a relevar y dice, esto es un quilombo, el informe dice que esto es un quilombo, y el dueño se quiere morir. Y tienen que corregir 4 o 5 páginas de acciones. Y vos decís, pará, porque el dueño se siente juzgado también. Y agarra y se va y dice, no puedo corregir todo esto, esto es imposible, listo, tengo que volver a nacer, tengo que cerrar y volver a arrancar. Sí. Y no funciona. Ahí es donde está la planificación, ahí es donde vos le planteás que esto que uno dice que es imposible, no es imposible. Realmente es necesario planificar para ir instalando las etapas e ir mostrándoles el camino de cómo se puede ir cambiando para llegar al objetivo. Y es con mucha responsabilidad también, ¿no? O sea, porque esto que vos dijiste recién, Mica, de sin prejuicios, o sea, qué importante, o sea, porque nos paramos, ¿no? Como en lo conocido, como en el prototipo, como en el discurso de esto ya me pasó, ¿no? Ok, está bien, buenísimo, ya te pasó, pero ¿qué aprendiste de eso, no? O sea, exactamente, de la experiencia aprendemos y tenemos que aprender sin juicio. O sea, es re difícil, porque lógicamente que le damos un componente emocional a la experiencia, y el componente emocional siempre va a querer buscar un adjetivo calificativo. Entonces, va a aparecer. Porque además es como se instaura en la memoria, ¿no? Agarrar y decir, lo emocional es lo que más vas a recordar después de todo lo que viviste. Sí, cuando hay momentos de mucha intensidad, las cosas se graban, y de hecho el aprendizaje bajo presión se aprende tanto, porque el nivel de intensidad emocional y el nivel de estrés es tan agudo que nos queda lo que aprendimos. Está grabado, está tatuado. Un poco en esto que estamos hablando de los equipos, hay una pregunta que teníamos que me parece que va súper acorde a lo que hablamos, ¿no? Esto de los equipos y los líderes y qué pasa dentro de las organizaciones. O sea, cómo la tecnología, no solo la guía, ¿no? O sea, porque también, o sea, entendamos que la guía no deja de ser un lenguaje y una tecnología, sí, que nos está atravesando hoy por hoy en un contexto, digamos, como el que estamos. ¿Qué estrategias vos desde tu rol, sí? O sea, podrías decir, bueno, esto nos puede ayudar a conectar al equipo, sí, y a los líderes, digamos, desde una manera positiva con la herramienta, ¿no? Esto de dejar de quizás pensarlo, o sea, como con tanto miedo, con tanta ansiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo reconectar desde ese lugar? ¿Cómo hacemos para volver ahí? ¿No? Hice sin darme cuenta el baile de la felicidad, porque es algo que me reentusiasma. Y me reentusiasma porque no solo es el trabajo con organizaciones, sino, bueno, en realidad es con personas. De hecho, sí, mi trabajo, mi tesis es burnout, bienestar psicológico y calidad de vida en personas que trabajan con personas. Es un término que me gusta porque aparte no solo me deja posibilidad de intervención en una organización, sino que también directamente con las personas. Yo creo que el primero, para responder esto, saber que la situación tiene distintos niveles de complejidad. Uno es más lo grupal, lo subgrupal y lo individual. A veces muchas dinámicas grupales y subgrupales surgen de que hubo un contexto individual en un ambiente. Bueno, es más complejo, ustedes también ya están en esa, pues, organizaciones, pero bueno, me entusiasmaba un poco porque es algo tan complejo que, bueno, un poco decidí empezar a meterme, empezar a explorar,
y también empezar a pensar en alternativas de intervención. Bueno, un poco por eso aprovecho ahora a tirar la noticia con mi padre, que lo mencioné antes. En este episodio estamos creando un proyecto que se llama Benesté. Benesté, bueno, surge como una organización. Por ahora somos nosotros dos, aunque también hay amigos y hay profesionales y demás que colaboran y colaborarán. Ustedes claramente también están en el ecosistema. En la misión, que la misión es crear soluciones para mejorar el bienestar integral de las personas y de las organizaciones, de las personas en organizaciones o de las personas, a partir de la salud mental. O sea, encontramos una beta en una mejora integral tomando un eje principalmente, que es el eje que yo conozco y manejo, pero hay muchos otros. Bueno, la creación un poco de alternativas de solución desde el eje de la salud mental. Con esto, ¿qué quiero decirle a los líderes, a los mandos medios, a las personas que están emprendiendo? Hay una dimensión que cada vez está tomando más lugar, donde cada vez está habiendo más cantidad de datos, no de información, de datos, la información es otra cosa, relacionadas con el campo de lo emocional / mental. Yo voy a decir que esto es como en qué decidimos por ahí invertirle esfuerzo y tiempo. A un chico que está en edad de desarrollo, una organización que está en edad de desarrollo, vamos a hacer ese paralelismo. Si yo al chico lo crío y lo llevo adelante con alimentos, con un componente nutricional que por ahí no es el mejor, con ultraprocesados, con alimentos inflamatorios, con sedentarismo, con un estilo de vida que no va a ser el que más tiempo y calidad tenga. ¿Cómo crece ese chico? ¿Cómo son sus capacidades cognitivas? ¿Cómo rinde en el colegio? ¿Cómo rinde en sus deportes? ¿Cómo es socialmente? ¿Hace amigos? ¿Hace amigas? ¿Tiene extroversión? ¿Cómo se relaciona? Ven que yo me metí nada más en un aspecto y eso irradió en muchos otros. Lo mismo pasa con las organizaciones y respondiendo a la pregunta de Pau y hablándole al resto de las personas que están en esta conversación con nosotras, desde mi expertise yo lo veo y yo intervengo desde esta manera, claramente hay muchas otras, pero si pensamos en motivación, si pensamos en estrategias de afrontamiento, si pensamos en diseño de soluciones, lo primero que vamos a tener que pensar es en un abordaje en equipo, en interdisciplina. Por eso Benesté también surge como un proyecto interdisciplinario, no soy yo solita, ni ahí voy a ser yo solita, yo no sé nada, o sea, sé muy poco en función de lo que un contexto requiere, y es en equipo y es con redes. Entonces, a las personas que estén escuchando, si hay algo que tienen que afrontar y resolver, como dijo Pau y como dijo Lu también, lo primero es entrar en contacto con eso, escribirlo, operacionalizarlo. Pueden usar las habilidades que y las habilidades como en eso, en observar, en describir. Y recién después vemos cómo interactuamos con eso. Y si necesitamos pedir ayuda, porque hay algo que no sabemos, lo mejor que podemos hacer es decir, che, yo no sé de este tema, busquemos a alguien que sepa. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es cómo interactuamos con el contexto y qué tan eficaces somos. Es resolver y adaptarnos, más allá de si lo hacemos solos o con otros. O sea, el propósito es más grande. Si vamos de nuevo a una cadena, a la pirámide motivacional, pensamos en, separar, si el propósito es más grande que nosotros solos. Entonces, ¿por qué voy a poner mis intereses personales o mis obstáculos personales a entorpecer el proceso para llegar al objetivo? ¿No? Aparte, ¿con qué te quedás? Acá me voy a poner un poquito más espiritual, pero bueno, Woz tiene un tema muy lindo. Ya se me cayó el DNI. Ya dije Woz. No, Woz tiene un tema que está buenísimo, que al pasar dice, si estoy solo, ¿para qué quiero estar primero? Claro. Me deprime imaginarme dormir solo con mi ego, dice. Claro. ¡Wow! Un montón. Pero Excelente. el pibe, en 2 estrofas, te cerró el estadio y te dijo, Claro, totalmente. ok, llegaste al objetivo, pero ¿con quién lo celebrás? Y aparte de con quién lo celebrás, llegaste a la misma distancia que hubieses llegado con otras personas. ¿Resolviste realmente o emparchaste? ¿Cuánto va a durar ese parche? ¿Cuándo va a ser el próximo incendio? Sí, y sabiendo que también, o sea, es un camino complejo, ¿no? O sea, a ver, cosas que quizás como para ir cerrando, a mí me quedan y que creo que está buenísimo. Y
y recién nombrabas, ¿no? Esta necesidad de trabajar en multidisciplinariedad, ¿sí? O sea, que también está como de moda, pero después todos somos celosos, ¿no? Y está el ego, y el cuánto digo, y cómo lo digo, y qué le doy a conocer, ¿no? Creo que vos trajiste la conversación que es personas que trabajan con personas, señores. O sea, nada, me parece que es como realmente hacer un doble clic en todo lo que eso implica, y ayer hablaba con un colega, ¿sí? O sea, donde nos parábamos en esto que vos misma te decías recién de la complejidad que trae cada uno, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, pero pará, porque yo hago relaciones del trabajo, entonces bajámelo, ¿me entendés? No me hables como psicólogo, o sea, bajámelo, ¿me bajámelo a entendés? tierra, sí. Y la verdad que uno trasciende, ¿no? Esas barreras desde lo profesional, o sea, y no es más que lo que después vas a hacer adentro de una organización, ¿no? Trascender barreras que va a implicar trascender individualidades para poder trabajar, ¿no? En equipo, en conjunto con otros, ¿no? Que son distintos a vos, pero que van hacia el mismo lugar, ¿no? Entonces, es tan complejo. Es complejo, pero yo decía recién autoconocimiento. En primera instancia tenemos que saber qué nos genera trabajar con quién y de qué manera. Porque, a ver, son emociones. Los celos, la ansiedad ante alguien que por ahí percibimos como, son emociones que sentimos. ¿Y qué nos viene a decir eso? O sea, en realidad, ¿qué nos está diciendo de nosotros? Claro. Porque si yo considero que me da cosa que esté X o compartir mi logro con tal, ¿quién es ese tal? ¿Qué tiene esa persona que a mí me prende mi panel de control y mi indicador y yo reacciono así? Y no es para juzgar, no es para decir, ay, soy una pésima persona que no comparte, que es celosa. Es para entender qué nos pasa, qué hay en nuestra historia que nos está generando esto, porque a veces tiene que ver con una respuesta al ambiente o a que esa persona me enojó porque hizo esto, y entonces si me enojo porque hizo esto, entonces tiene que ver porque me siento amenazado en este punto. Okay. Porque tal vez yo tengo un sentido de justicia o mis valores son otros a los de esta persona. Le voy a bajar a tierra, chicas. Esto es como cuando éramos chicas y teníamos que armar el equipo para jugar al handball. ¿Se acuerdan? Sí. Yo jugaba al vóley igual, yo era del team del vóley. Bueno, pero igual, seguramente elegía ese equipo. Sí. ¿Con quién te quedabas? Y ahí hay que preguntarse, nosotros lo preguntamos cuando hacemos reclutamiento y selección. ¿Elegías a los mejores o elegías con los que te gustaba trabajar? Porque también es otra cosa. ¿Elegías a la destreza física o elegías después a la persona con la que te gustaba festejarlo en el post, digamos? Es que ahí está nuevamente el para qué. Exacto. Totalmente. ¿Yo para qué estoy eligiendo? ¿Para tener una liga de campeones y romperla toda o para divertirme con mis amigos un fin de? Mi elección va a cambiar. Entonces, en el trabajo de interdisciplina, no, yo ahí voy a decir, o sea, Pau, te tomo el término multi, pero voy a decir inter, porque hay un intercambio entre esas disciplinas. El cambio real se logra no cuando somos muchos en un panel, sino cuando entre nosotros hablamos y tomamos decisiones en conjunto, porque vos estás viendo una parte de la situación que yo no. No, exacto. Tengo que reconocer que me falta esa parte, ¿no? Entonces, en ese reconocer... Preguntarle a otro es reconocer que a mí me falta. Sí, totalmente. Y autoconocimiento nuevamente. Claro, pero y además aceptación, y aceptación con humildad. Totalmente. Y aceptación desde, ok, yo no sé de esto, pero sé de otras cosas, y está bien que así sea, digamos. Y Mica, ¿cómo aceptamos la IA? Uy, qué pregunta, ¿Cómo aceptamos la IA? O sea, ¿cómo bajamos todo esto, no? Y nos encontramos en la pyme, o sea, en el proyecto, ¿no? Con todo. Aceptación radical. Okay. Aceptación radical es decir, esto está pasando. Que a mí me guste o no, es tema de otro capítulo. Pero hoy pasa esto. Y en el momento en el que empezamos a tomar decisiones planificadas, pensadas y descritas de una manera eficaz, y eficaz implica estas habilidades qué y estas habilidades cómo, yo la estoy aceptando. La aceptación no es resignación. La aceptación no es bajar el lomo y decir, bueno, me reemplace. Claro. O, bueno, ya fue que fluya, o me entrego algo que no me gusta. Uno puede aceptar planteando resistencia. Uno puede aceptar llevando adelante una serie de acciones, una serie de conductas que por ahí incluso vaya en contra de lo que está viendo. Y también es aceptar, porque yo estoy aceptando que la realidad tiene estos tintes.
Entonces, como yo acepto que la realidad tiene estos tintes, en una segunda instancia, conscientemente, armo conductas que van a ir en línea con lo que yo considero importante y con lo que yo quiero y con mi propósito. Entonces, la respuesta, a que no saben qué palabra voy a decir, Empieza con D. termina con depende. Sí, porque por ahí nos está viendo una persona que tiene como objetivo llegar acá, y por ahí nos está viendo otra que tiene como objetivo llegar acá, y por ahí otra que acá, y por ahí otra que acá, y por ahí otra que acá. Entonces, ¿desde dónde partimos y hacia dónde vamos? El depende va por eso, y porque aparte, ¿desde dónde partimos? Ya no es solo la IA, sino cómo la IA está interactuando en el modelo. Totalmente, totalmente. Bueno, esto fue Talent Talks. Muchas gracias, Mica. Y si esta charla te resonó, compartila con quienes están atravesando este mismo desafío. Puedes seguir a Micaela en Psi, autocompletar. @psi, PSI, Micaela Barbieri, y también dejo el Instagram de Benesté, que todavía está bastante vacío, pero ya se irá llenando eventualmente. Ya se irá llenando. Es @somosbenesté. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias, Mica, entonces, y a todos los que nos están acompañando. Muchas gracias, Pau. Y nos vemos en la próxima.